Saludos queridos amigos, amados hermanos, les saludo con la paz preciosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Su amigo y servidor Raimundo Rojas, aquí estamos nuevamente para continuar con los estudios en los cuales realmente tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. La misma Biblia nos dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por no conocer bien la palabra del Señor, muchos se han desviado de la fe o los han sacado del camino. Hay muchos ahorita que andan haciendo estragos en las congregaciones y especialmente ahorita con la pandemia. Hay muchos que toman ventaja de esto, pero es a causa de la falta de conocimiento, la falta de firmeza de los hermanos que se dejan engañar, se dejan cautivar por los lobos rapaces, por aquellos que buscan, en vez de edificar la iglesia, buscan destruirla. Entonces, para evitar que los hermanos sean engañados, pues estamos estudiando la palabra del Señor para mantenernos siempre en el calor del Espíritu Santo, en la comunión unos con otros. Hoy quiero hablar de 4 consejos bíblicos para no caer en apostasía. 4 consejos bíblicos para no caer en apostasía. Y hemos titulado esta serie de enseñanzas Cuidándose de los apóstatas. Antes que nada, antes de entrar en el tema, quiero saludarles a todos ustedes que se están conectando ya. Dios los bendiga. Dios sea con ustedes. Y lo más importante de todo esto es que ustedes adquieran conocimiento de la palabra del Señor. Que ustedes conozcan lo que dice la palabra de Dios. No les hablo de cosas de este mundo ni de filosofía humana. Les hablo de la palabra de Dios para que juntos nos edifiquemos en la fe y crezcamos cada día, seamos más maduros en el conocimiento de la palabra de Dios, aplicándola siempre a nuestro corazón lo que aprendemos. Bien, antes de iniciar o antes de entrar en tema, también quiero pedirles que oremos y que sea el Señor Jesucristo quien nos dé el entendimiento. Dice que Él les abrió el entendimiento a sus discípulos para que comprendiesen las Escrituras. Lucas 24:45, ahí lo dice. El mismo Señor Jesús les abrió el entendimiento a sus discípulos para que comprendiesen las Escrituras. Ellos no las entendían, pero cuando el Señor les abre el entendimiento, fue cuando comprendieron. Así que también nosotros vamos a pedirle al Señor nos dé el entendimiento que necesitamos para una plena comprensión de su bendita palabra. Señor amado, en esta hora venimos ante tu presencia, Señor Jesús. Primeramente, Señor, agradecidos por esta hermosa vida que tú nos das, Padre. Habrá pruebas, habrá tribulación, habrá persecución, habrá de todo un poco, Señor, pero tú lo has dicho en tu palabra, que no temamos en nada en lo que vamos a padecer, porque tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y así lo creemos, Padre. Mas en este momento, Padre amado, queremos estudiar, Señor, tu palabra con diligencia, Señor. Abre nuestro entendimiento para comprenderla, Señor. Y asimismo, danos la fortaleza para aplicarla a nuestra vida y servirte cada día mejor, Padre amado. Gracias por cada uno de mis hermanos que está conectado. Bendícelos, guárdalos, protégelos y ayúdalos a servirte con fe, con amor, con integridad a cada uno, Padre. Muchas gracias te damos de antemano porque sé que tú, Señor, perfeccionarás tu obra en cada uno. Gracias, Señor Jesús. Amén. Qué grande es nuestro Dios. Qué bueno es el Señor Jesús. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Todopoderoso. Bien, entonces le estaba diciendo que hoy vamos a hablar de 4 consejos bíblicos para no caer en apostasía. De hecho, hoy quiero cerrar esta serie de enseñanzas cuidándose de los apóstatas. Ya hablamos en lecciones anteriores qué es un apóstata. Hoy quiero hablar o enseñar algunos versículos antes de
de citar los consejos bíblicos para no caer en apostasía, quiero que veamos lo que le espera a un apóstata. En Judas, en el libro de Judas, en el versículo 4, libro de Judas, versículo 4, ahí nos dice la palabra del Señor. Judas, vamos a leer el 11 para no leerles todo. Nos dice Judas 1:11, dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Oiga cómo Dios se expresa con respecto a los apóstatas. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para los cuales o para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Triste y lamentable para el apóstata, para aquel que conociendo la verdad, para aquel que conociendo el camino recto, el camino de justicia, el camino de paz, se aparta de él y se vuelve como el perro a su vómito, así dice la Escritura, o como la puerca lavada a revolcarse otra vez en el cielo. Es lamentable, pero lo que le espera al apóstata es el castigo eterno por rebelarse contra Dios, por apartarse del Dios vivo y santo. Hay una escritura que también quiero leer en 2 de Pedro que concuerda precisamente con esto. 2 de Pedro 2:17. Mire lo que dice en 2 de Pedro 2:17. Estos son fuentes sin aguas, o sea, refiriéndose a los apóstatas. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Es el mismo castigo, la misma escritura en Judas y en Pedro. ¿Concuerdan por qué? Porque fue el mismo Espíritu Santo quien inspiró esta palabra. ¿Por qué debemos de tener cuidado para no caer en apostasía? Porque ya desde aquí, desde esta tierra, se empieza a sufrir el castigo eterno. Imagínense aquella persona que se aparta de Dios, que empieza a blasfemar contra Dios, que empieza a hacerle daño a la iglesia. Es una persona que no vive en paz, es una persona que ya está desahuciada del camino del Señor porque él mismo renunció. Él mismo tuvo por inmunda la sangre del pacto en la cual había sido santificado. Él mismo pisotea al Hijo de Dios. Él mismo hace afrenta contra el Espíritu Santo. Entonces, hoy quiero hablar de estos 4 consejos bíblicos para no caer en la apostasía, porque el apóstata va a sufrir el castigo eterno y usted no tiene por qué sufrirlo. Usted tiene que prepararse, tiene que estar bien fundamentado en la palabra del Señor para que no caiga en la trampa de esta clase de personas que ya apostataron de la fe. Ahora, hay un ejemplo de cómo un falso profeta engaña a otro profeta también. Y se los voy a leer. Está en el primer libro de Reyes, capítulo 13. Dice así la palabra del Señor. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, o sea, el profeta dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David
nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Este profeta venía de parte de Dios a anunciar lo que le esperaba al reinado de Jeroboam. Jeroboam se había rebelado contra Dios, estaba haciendo cosas abominables. Entonces Dios le manda a este profeta, y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. ¿Se fija cómo Dios estaba respaldando a su profeta, al que había él enviado? Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes, el poder con el cual Dios respaldaba a su siervo, a este profeta. Dice: y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Esto fue lo que el profeta le dijo al rey. Dice: porque así me está ordenado por palabra de Jehová, así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel, y aquí viene la situación complicada para este profeta, que ya había cumplido con su labor, ya había terminado su trabajo, había sido obediente. Y mire lo que sucede. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensíllenme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? El profeta dijo, el varón de Dios dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mire, este viejo profeta viene con el varón de Dios y le dice: ven conmigo, vente a la casa, yo te voy a dar de comer. Ahí vas a comer pan y vas a beber agua. En mi casa, yo te voy a atender. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho. Perdón, leo el 16. Mas él respondió, o sea, el profeta, el varón de Dios, respondió al profeta viejo y le dijo: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Y él le vuelve a repetir: porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. El varón de Dios ya tenía bien claro lo que él tenía que hacer. Ya se le había dado un mandamiento. Y el otro, o sea, el profeta viejo, y el otro le dijo, mintiéndole. Este profeta desahuciado, viejo, le mintió al varón de Dios. Y le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y oiga bien, y un ángel me ha hablado. Quiero que presten atención en esto. Un ángel me ha hablado. Los nuevos profetas de este tiempo, los profetas
entre comillas, de este tiempo, siempre dicen que Dios les habló. Dios me dijo que te dijera. Un ángel me dijo. Y este viejo profeta dijo lo siguiente: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Y mire lo que sucede. Entonces volvió con él. O sea, el varón de Dios se dejó llevar por esas palabras lisonjeras, por esas palabras que este hombre, en base a mentiras, este profeta viejo, desahuciado, le había mentido. Pero el otro se lo creyó, se creyó esas palabras. Dice: entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Ya él iba de regreso, iba victorioso, iba bendecido porque había cumplido con lo que se le había encomendado. No había necesidad de escuchar a aquel profeta mentiroso. Y dice: y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron a la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él dijo. Mire, aquí vemos un montón de situaciones que podemos ir escudriñando una por una de ellas. Por ejemplo, vemos que este profeta mentiroso había perdido ya el buen camino. Y él, al estar afectado, él mismo se presta para destruir la vida del otro profeta que había cumplido con esa labor. Pero también aquel profeta, si ya tenía el conocimiento de lo que Dios le había ordenado, y ya el rey lo había rechazado, y él repetía el mandamiento también a este profeta viejo, ¿por qué no se mantuvo firme? ¿Por qué se dejó llevar? Porque hay muchos hermanos que están bien dentro de una iglesia, y viene otro mintiéndole y se lo llevan fácilmente, y después lo extravían de la fe y por allá anda rodando de un lado para otro. ¿Qué representa esto? El Señor Jesús dijo en Mateo 24:24 que muchos falsos cristos y falsos profetas se levantarían y engañarían a muchos, si fuese posible aún a los escogidos. Ahorita hay muchos falsos profetas por todos lados. Es que el Señor me dijo que te dijera qué. Es que no, mira, ahora traigo algo mejor para ti, este libro. Lo quieren sacar del camino. Lo quieren desviar de la fe. Manténgase firme, hermano. Este profeta se dejó cautivar por aquel profeta desahuciado, por aquel profeta viejo. Y él mismo dice, oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Fue rebelde. Cuando usted escucha a alguien que quiere hablarle la palabra de Dios, pero que no está conforme a la Escritura,
No haga caso. Nada de que un ángel me dijo. Nada de que tuve un sueño y en ese sueño yo te veía y en ese sueño Dios me daba un mensaje. No. Esos soñadores no vienen de parte de Dios. Tenga mucho cuidado. Aquel que le ministra el conocimiento de Dios tiene que ser basado en la palabra del Señor. Tenemos la palabra profética más segura. Y esta es la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No se deje engañar, no se deje cautivar por falsos profetas, por falsos cristos. Manténgase firme en el Señor. Entonces, quería que tuvieran una idea de lo que sucede aún con los viejos profetas, con los profetas desahuciados, con los apóstatas, con aquellos que ya se desviaron de la fe. Tenga mucho cuidado para que no se lo vayan a llevar a usted y al rato le espere la más densa oscuridad. Teniendo todo para ser bendecido, si usted se deja llevar por estos falsos maestros, por estos apóstatas, tenga mucho cuidado porque difícilmente usted va a regresar al buen camino. Eso va a ser muy complicado. Ahora, les decía que quiero hablarles de 4 consejos bíblicos para no caer en apostasía. Y el primer consejo bíblico del cual quiero hablarle es que si usted quiere conservarse limpio y libre de todo espíritu de apostasía, lo que usted tiene que hacer es no escuche, evite escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esto es lo que nos dice 2 de Pedro, donde nos habla la misma palabra del Señor en 1 de Timoteo. Vamos a leer 1 de Timoteo y luego vamos a 2 de Pedro. 1 de Timoteo, capítulo 4. 1 de Timoteo capítulo 4, donde nos dice el Espíritu Santo, ya bien lo que nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe. ¿Por qué se van a apartar de la fe? Porque dice que van a escuchar a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, si usted quiere evitar ser guiado a la apostasía, llevado a la apostasía, sacado del camino recto, del camino de justicia, el camino de Dios, manténgase alejado de todos esos espíritus engañadores y doctrinas de demonios. No los escuche. Aprenda a discernir, como dice en 1 de Juan 4:1, probad los espíritus si son de Dios. Pruebe si esos espíritus son de Dios, si son temerosos de Dios, si le está enseñando la palabra como está escrita y la están viviendo también. Esto es importante. Una de las razones por las cuales no quiero jactarme, solamente quiero decir lo siguiente para que usted sepa. Una de las razones que yo vengo a exponer la palabra del Señor aquí, en primer lugar porque el Señor me llamó para esto. Segundo lugar, porque gracias a Dios procuramos mantenernos, como dijo Pablo, con una conciencia limpia delante de Dios y delante de los que nos rodean. Para que yo pueda exponer esta palabra aquí y hablar con integridad, con firmeza. Mi esposa que me escucha todos los días, gracias a Dios, ella me conoce, ella sabe el estilo de vida que llevo, la clase de vida que llevo. Si yo viniera y presentara una cara aquí y otra cara en la casa, ella tendría todo el derecho del mundo a poner ahí, es un hipócrita, eres un falso. Tendría todo el derecho del mundo. Pero uno trata de vivir en integridad, donde quiera que uno se mueva. Hay varios hermanos que me conocen de años y años y saben el testimonio de su servidor. Procuramos siempre hablar con integridad, hablar lo que está escrito en la palabra de Dios, porque nos esforzamos día con día para vivir esta bendita palabra. Y lo que le puedo decir, para evitar que usted caiga en apostasía, el primer consejo bíblico es: no escuche
No escuche a los espíritus engañadores. No escuche a doctrinas de demonios. Todos aquellos que se salen de la palabra de Dios, todos aquellos que dicen, mira, es que yo te traigo unas nuevas revelaciones, es que yo te traigo acá algo nuevo. Nada de que te traigo algo nuevo, ya está escrito todo. Tiene que basarse en las escrituras. Y tiene que ser bien claro, todo aquel que empieza a añadirle o empieza a quitarle a la escritura es un apóstata. Es un falso maestro. Él va a sufrir las consecuencias mañana o pasado. Pero usted no tiene por qué participar de ello. Ahora bien, entonces, primer consejo bíblico para no caer en apostasía: no escuche espíritus engañadores ni doctrinas de demonios. Apártese de todo ello. Segundo consejo bíblico para no caer en apostasía: apártese de los que causan divisiones y tropiezos. Cuando alguien se empieza a rebelar en la iglesia, cuando alguien empieza a hablar mal del pastor, cuando alguien empieza a hablar mal de la palabra de Dios, de la misma escritura, tenga mucho cuidado. Sea prudente, sea cuidadoso, sea cuidadosa. Segundo consejo bíblico, entonces, para no caer en apostasía: apártese de los que causan divisiones y tropiezos. Romanos 16, 17. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Oiga bien, el consejo de Dios es que usted se aparte de aquellos que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que usted ha aprendido, y que se aparte de ellos. ¿Por qué razón? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Qué tiene que hacer usted? La palabra le aconseja: apártese de todo aquel que ande causando divisiones y tropiezos en la congregación. Apártese de ellos. ¿Por qué? Porque si usted no se aparta de ellos, ellos lo van a apartar del camino. Ellos lo van a apartar del reino de Dios, donde ya su nombre está inscrito en el libro de la vida, donde usted ya ha sido lavado con la sangre del Cordero, donde usted ya tiene un futuro que nada ni nadie se lo puede dar, solamente Cristo. Cielos nuevos, tierra nueva. Imagínese lo que será caminar en las calles de oro, en el mar de cristal. Algo extraordinario, algo maravilloso. Entonces, todos aquellos que vengan con esa intención de causar división, de separarlo de la congregación, de hacerlo tropezar, apártese de ellos. Primer consejo bíblico, entonces, para no caer en apostasía: no escuche espíritus engañadores, no escuche doctrinas de demonios, tenga mucho cuidado. Todo aquello que no es bíblico, deséchelo en el nombre de Jesús. Es que mira, te traigo este libro, échelos fuera en el nombre de Jesús. Ahorita vamos a ver otra parte de esa. Segundo consejo bíblico para no caer en apostasía: apártese de todos los que causan divisiones y tropiezos en contra de la sana doctrina. Tercer consejo bíblico, porque el tiempo se me acaba. Tercer consejo bíblico para no caer en la apostasía: persevere en la doctrina de Cristo. Oiga, esto es hermoso: persevere en la doctrina de Cristo. No hay otra doctrina más hermosa que la doctrina de Cristo, o sea, la enseñanza de Cristo, lo que el Señor nos ha dejado. En el segundo libro de Juan, segunda epístola de Juan, 1, 9 al 11, dice: cualquiera que se extravía, oiga bien, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Si alguien viene y lo desvía de la doctrina de Cristo, esa persona no tiene a Dios, ni usted va a tener a Dios. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Más claro no se puede.
Es que para mí todos son iguales, que llegó uno y me tocó la puerta, pásele hermanito aquí, usted me trae la Biblia, también tenga mucho cuidado, evite escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Evite toda clase de persona que lo desvíe de la doctrina de Cristo. Apártese de los que causan divisiones y tropiezos. ¿Sabes qué? Ahí donde estás tú, estás mal, te están enseñando mal, tu pastor no sabe, es un ignorante, etc. Apártese de toda esa gente que quiera meter esta clase de cosas en su corazón, porque lo van a dañar. Esa gente no le va a traer nada productivo. Lo único que van a hacer es apartarlo del buen camino. Entonces, tercer consejo bíblico para no caer en la apostasía: persevere en la doctrina de Cristo, sea obediente, manténgase fiel a Él. Quiero, para concluir también, vamos a ver el cuarto consejo bíblico para no caer en apostasía. En el libro de Judas, versículos 20 y 21, solamente tiene un capítulo, acuérdense, Judas 1, 20 y 21. Cuarto consejo bíblico, para no caer en apostasía, tiene que conservarse usted en el amor de Dios. Consérvese en el amor de Dios. Nadie lo ha amado tanto como Cristo lo ama. Romanos 5, 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tan grande fue su amor que se dio por entero, por usted y por mí, sin que lo mereciéramos. Entonces, para evitar que usted caiga en apostasía, consérvese en el amor de Dios. Valore el amor que Dios le ha mostrado. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuarto consejo bíblico, entonces, para no caer en apostasía, consérvese en el amor de Dios. Esto nos lo dice Judas 1, 20 y 21. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, oiga, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Consérvese, hermano, hermana, consérvese en el amor de Dios. No permita que nadie lo saque del camino recto, del camino que le ha bendecido hasta el día de hoy. No caiga en la trampa que cayó aquel varón de Dios por aquel profeta viejo, aquel profeta desahuciado, aquel profeta mentiroso. Lo engañó que un ángel le había hablado, y finalmente vino el león y lo destruyó, lo mató. ¿Qué significa el león? Dice que Satanás anda, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y hay muchos servidores de Satanás, aquellos falsos profetas, aquellos apóstatas, aquellos que se apartaron del camino, aquellos que dejaron el camino de Dios y siguieron sus propias concupiscencias. Primer consejo bíblico para que usted no caiga en apostasía: no escuche espíritus engañadores ni doctrinas de demonios. Segundo consejo bíblico para que usted no caiga en apostasía: apártese de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la sana doctrina. Tercer consejo bíblico para no caer en la apostasía: persevere en la doctrina de Cristo. Y cuarto consejo bíblico para que usted no caiga en apostasía: consérvese en el amor de Dios. Manténgase firme. Nada de que es que Dios me dijo que te dijera. Es que un ángel se me apareció y me dijo esto para ti. Reprenda todo eso en el nombre de Jesús. Acuérdese, evite escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Apártese de los que causan divisiones y tropiezos. Persevere en la doctrina de Cristo y consérvese en el amor de Dios. Y usted, tiempo, ante la presencia del Rey, usted va a recibir la corona de vida. Usted va a recibir el premio, ese galardón completo para usted ya está preparado. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Qué alegría de poder disfrutar de esta enseñanza por la palabra del Señor.
Espero que sea de edificación para ustedes y no se olviden de estos 4 consejos bíblicos. Dios los bendiga ricamente, su amigo y servidor Raimundo Rojas. El lunes, con la ayuda del Señor, seguiremos ya con otro tema, pero siempre estudiando con diligencia la palabra del Señor. Dios los bendiga, mis amados.